Buenas noches para todos, bienvenidos a esta Escuela de Padres, un espacio que fue diseñado para poder hablar, como ustedes lo veían en nuestra invitación con nuestro rector, con Mr. Patrick Bao, para conversar, entender, digerir un poco qué es el concepto de salvaguarda, cómo se ve la salvaguarda y por qué es importante el manejo de este tipo de acciones en un colegio como Ureche, pero más allá de las paredes del colegio es lo importante que es en salvaguardar, proteger, cuidar y preservar la salud y el bienestar de niños y jóvenes. Entonces, sin más, y en este espacio, hoy nos acompaña nuestro rector, Patrick Bao, con quien vamos a conversar un poco sobre este tema tan importante de salvaguarda. Y en la medida que ustedes puedan ir haciendo preguntas, vamos recopilando estas preguntas y mandaremos posteriormente las respuestas. Ya estableceremos la dinámica, si las podemos contestar a través de nuestro Instagram, a través de este mismo chat, o hacemos un despliegue a nuestros correos electrónicos para enviarles cada una de estas respuestas a estos interrogantes que ustedes tienen sobre salvaguarda. Entonces, Patrick, bienvenido a esta Escuela de Padres. Yo hoy soy un invitado más, tú eres el protagonista y quien nos va a ilustrar mucho mejor sobre el tema de salvaguarda. Gracias, Andrés. Me parece que este es un espacio muy importante, ya que el colegio va trabajando por muchos años en ese tema de protección infantil, que hoy en día se llama salvaguarda, y ya es hora para bajar muchas de estas políticas y conocimiento a los estudiantes y también a ustedes, los padres de familia. Entonces, gracias por asistir a este espacio tan importante. Sabemos que es una hora poco usual, pero entendemos que es una hora en la que muchos pueden estar acompañándonos en este momento para que esta información llegue puntual, la escuchen de forma veraz y a través de nuestro rector y podamos esclarecer esas dudas, porque algunos ven dentro del colegio salvaguarda y hablamos de salvaguarda, todo es un término nuevo que llegó a partir de la alianza estratégica con Cognita y hoy pertenecer a un sistema de colegio internacional. Pero Patrick, ¿qué es el concepto o cómo se define o cómo podríamos definir el concepto o el término de salvaguarda? Ya lo dijiste muy bien, Andrés. Salvaguarda en su, digamos, su core, su fundamento es velar por el bienestar físico, emocional y social de todos los estudiantes del colegio y tiene tres pilares fundamentales que son promover el bienestar, proteger a los estudiantes y garantizar un ambiente seguro para todos. Dentro de este tema de salvaguarda, ¿cuál es el rol tuyo como rector, como school director? Yo soy el máximo responsable para todas las cosas que pasan dentro de la institución y eso incluye la salvaguarda. Soy yo la persona que debe entender sobre todos esos casos complejos y difíciles de la escuela. Debo ser la persona que hace el enlace con los padres de familia, con las agencias y instituciones externas y con los profesionales externos con quienes trabajamos, digamos, al diario en el colegio. Igual para dar una ilustración a los padres de familia, si bien eres la figura máxima, no estás solo. ¿Quién trabaja contigo todo el despliegue del proceso de salvaguarda? Nosotros tenemos un equipo muy grande de salvaguarda que realmente son los psicólogos de cada escuela. Entonces a ellos los llamamos los líderes de salvaguarda. Tenemos 4, 1 en cada escuela y contamos con un equipo también que cubre las necesidades de los niños con algún tipo de diagnóstico. Tenemos personas también que cubren la parte de salidas pedagógicas y también tenemos personas que trabajan en todo el desarrollo de un currículo que tiene que ver con diferentes partes de salvaguarda, entre ellas ciudadanía digital o educación sexual, por ejemplo. Ok. Digamos que el término de salvaguarda viene asociado con unos lineamientos que se conocen como políticas. Estas políticas de salvaguarda, ¿por qué son esenciales para un entorno escolar donde hay niños? Pues son muy importantes y primero quiero darles un contexto. Ureche es un colegio que desde hace muchos años ya tenía un enfoque en la protección infantil. Gracias a nuestra membresía con ACAS hemos desarrollado políticas antes. Tuvimos una política hasta que llegó esta alianza con Cognita y ahora lo que pasa con las políticas es las nuevas políticas de Cognita reemplazan lo que en el colegio tenía como de modo, digamos, casero por decir, que fue hecho en casa. Ahora,
Cognite viene con un programa de salvaguarda mucho más robusto de lo que nosotros teníamos antes. Hoy en día contamos con 7 políticas diferentes y este es solo el inicio. Y estas políticas, ¿cuál es la ventaja o digamos cuál es la importancia de tener tantas políticas específicas? Es que estas políticas nos dan los lineamientos a seguir para muchísimas situaciones o digamos por no solamente situaciones, cosas de la vida cotidiana o diario, de cómo abordar situaciones con los estudiantes o con los padres de familia. Entonces, son lineamientos más que todo, más que políticas o normas. Ok, si hablamos entonces de lineamientos, políticas, normas, ¿cómo se diferencia o cómo se distinguen estas políticas o lineamientos de otras formas u otras medidas de protección que se implementan en los colegios? O sea, ¿cómo qué diferencia? Aquí cuidamos a los niños de una forma, pero resulta que Salvaguarda tiene un estilo u otra forma diferente. Es una manera de formalizar muchas cosas y yo creo que eso ha sido, digamos, una parte, uno de los retos que tenemos aquí en el colegio es ese tema de formalizar procesos. Vivimos en una ciudad donde hay mucha informalidad. Entonces yo creo que estas políticas lo que hacen es que ponen a todo el mundo en la misma página. Entonces, los profesores, los directivos, los psicólogos, los padres de familia y estudiantes tienen la misma información a la mano y todos pueden seguir una misma línea de cómo responder en cualquier situación que tiene que ver con salvaguarda. Entonces, dentro de esa alineación y que me parece súper interesante, y hablando de Cognita, ¿cómo podríamos explicarle entonces a las familias ese aseguramiento que hace Cognita de la política, o sea, que se adapte finalmente a las necesidades locales, entendiendo que es un lineamiento internacional, o sea, que finalmente lleva a que Bureche esté como a la vanguardia de esos colegios internacionales y cómo se aplica a la realidad de Bureche? Claro, yo creo que es muy importante entender que hoy en día Cognito tiene más de 100 colegios en más de 16 países. Entonces, las realidades y contextos de cada uno de estos colegios es diferente. Entonces, Colombia también tiene sus diferencias. Cognita saca una política grande, digamos, un marco general, y ya trabajamos en las diferentes regiones. Entonces, trabajamos nosotros con la región de LATAM, que tiene que ver con los colegios de Colombia, de Chile, de Brasil y de México, y ahí se adapta aún más a la parte local, que por ejemplo, incluso nosotros sabemos que Santa Marta puede ser un poco diferente en términos de su contexto que Bogotá, que es el capital del país, que tiene unas diferencias muy marcadas. Entonces, estas políticas se trabajan de forma de borrador primero y vamos adaptando esa política a la realidad de los colegios de lo que tenemos aquí. Entonces, cada política ha sido trabajado, digamos, en mucho detalle, para ser algo funcional. Y creo que eso es la clave, que una política que se aplica en Londres, pues no va a funcionar aquí tal cual como estaba escrito para ellos en Londres. La política tiene que estar escrito para el contexto en que se va a aplicar. En ese orden de ideas, Patrick, entonces, ¿qué pasos ha tomado el colegio para hacer esta implementación y esta adaptación al contexto? Ha sido mucho trabajo, como ya expliqué un poquito, la informalidad es algo con que luchamos muchísimo. Pues tiene que ver uno con mucha capacitación interna del equipo de funcionarios del colegio. Y yo creo que muchas veces los papás o la comunidad en general piensa que solo con profesores, pero nosotros hemos capacitado a los profesores, a todos los empleados, la parte administrativa, mantenimiento, los entrenadores de deportes, de after class, los conductores y monitores de los buses. Y ya vamos a una última parte que es también la gente que viene de afuera para prestar algún servicio al colegio. Deben tener alguna capacitación en salvaguarda. Hasta ahí vamos. Hemos hecho mucha capacitación. Llevamos 1 año y medio más o menos con capacitación interna y ya hemos empezado el proceso de capacitación de estudiantes, que creo que con estudiantes y padres de familias es nuestro siguiente enfoque de capacitación para que todo el mundo tenga ese conocimiento del programa de salvaguarda.
Ahí va mi pregunta y creo que de pronto muchas de las familias que de pronto nos están viendo ahora dicen, sí, salvaguarda de cara a profesores, de cara a los administrativos, pero ¿cómo se involucra o cómo se vuelve partícipe al estudiante de estos lineamientos y qué papel juegan los padres de familia dentro del proceso? Pues el rol del estudiante es fundamental. El estudiante tiene que entender sus derechos y tienen que entender que hablar de las cosas que pasan con ellos o de las cosas que ellos han visto con otros no es malo. Que aquí dentro del colegio, por ejemplo, no hay sapos, eso no existe. Nosotros queremos promover una cultura de reporte donde los niños y niñas se sientan cómodos hablando de estas situaciones con adultos, digamos, de confianza. Y eso de crear esas relaciones es muy importante. Entonces los estudiantes tienen ese rol, tienen que entender sus derechos y también tienen que entender cuándo deben reportar cosas a los adultos. El rol de padre de familia es fundamental, son la primera línea, digamos, en esa lucha para salvaguardar el bienestar de sus hijos. Entonces ellos deben reportar a nosotros también situaciones, digamos, de riesgo. Cada vez que un padre de familia reporta una situación de convivencia, por ejemplo, en redes sociales, eso es algo muy positivo y que debe seguir pasando. Y así todos, entre todos, podemos crear una cultura, una comunidad donde se puede hablar de estas cosas y buscar soluciones. Listo, Patrick. Entonces, si hablábamos de buscar soluciones, me imagino que dentro de esta implementación y pues hace año y medio muchos papás han visto que hemos venido manejando todo este proceso, todas las capacitaciones, se ha contado en los back to school, se evidencia mucho el tema de salvaguarda en el colegio. ¿Cuáles han sido esos retos o los principales retos que has tenido que enfrentar y cómo han abordado estos desafíos bajo tu liderazgo y qué tan receptiva ha sido la comunidad? Digamos que aquí te hago este mix como para que puedas. Yo creo que primero que todo con los padres de familia hemos aprendido mucho. Yo me acuerdo la primera llamada que hice a un padre de familia cuando recibimos un reporte, digamos, de un riesgo que tenía que ver con un estudiante por salvaguarda y cómo abordé esta conversación. Y yo creo que para nuestra comunidad, que a veces siento que nuestra comunidad es un poco sensible con estos temas y no son temas fáciles, o sea, son conversaciones que a veces tienden a ser incómodas. Digamos, y eso, digamos, del lado del colegio, nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar una conversación incómoda, pero al mismo tiempo hacer sentir al padre de familia que no estamos culpando a ellos sobre algo, estamos simplemente observando que existe algún tipo de riesgo, que pues dentro de la lista, abuso, cierta negligencia, eso es un extremo, pero en el otro extremo hay cosas de salud mental, temas de depresión, ideación de suicidio, self-harm, todas esas situaciones. Entonces, ese reto ha sido interesante de poder abordar una conversación difícil con los padres y creo que lo hemos logrado mucho explicando a ellos que es un caso de salvaguarda y en el mismo momento explicar de qué se trata salvaguarda y qué estamos buscando nosotros con el proceso de abrir un caso de salvaguarda. O sea, como lo decías tú anteriormente, finalmente el padre de familia es el primer cuidador y de ahí se deriva todo en el poder trabajar en conjunto. Es mucho más fácil, Andrés, y para que todos tengan muy claro, cuando los padres de familia sean receptivos de escuchar lo que hemos visto y no entrar en un conflicto. O sea, la idea no es culpar, como dije, la idea es trabajar juntos para proteger y promover y garantizar el bienestar del estudiante en cuestión. Entonces, digamos que aquí tenemos claro cómo opera, cómo funciona, cómo ha sido la implementación y hablemos un poquito de impacto y resultados, que de pronto muchas familias dicen, bueno, pues suena bien. ¿Qué te parece si podemos entregarles como un ejemplo práctico de cómo la política ha marcado esa diferencia de la vida del estudiante o del entorno escolar desde que empezó esta implementación? Yo
he estado en el colegio ya 11 años. Yo he visto cómo los procesos funcionaban antes y ahora después de la implementación. Y te digo sinceramente que este programa y estos protocolos o lineamientos lo que hacen es forzar un tema de seguimiento muy importante que de pronto antes no se hacía con tanto detalle. Entonces, para darte como una cifra específica, hoy en día hemos abordado en año y medio más de 30 casos que han entrado al programa de salvaguarda. De estos 30 casos, hay varios casos que se quedan abiertos, que son casos que periódicamente realizamos un seguimiento, tenemos carpetas llenas de información, hablamos con papás, con psicólogos, con médicos externos para asegurarnos de que hemos hecho todo posible para apoyar a nuestros estudiantes. Y tenemos otros casos que hemos logrado cerrar, que digamos, a través de las intervenciones de salvaguarda, que es las reuniones con los padres, las recomendaciones del colegio de acudirse a un apoyo externo, que estos estudiantes han logrado, digamos, una mejora significativa y que ya no se encuentran, digamos, en el mismo nivel de riesgo como antes. O hemos logrado comprobar a través de estas conversaciones que las cosas que escuchamos o vimos o digamos que alguien nos informó, de pronto fue otra cosa o no fue tal cual como fue reportado. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, y como para entender un poco qué sigue, ¿cuál visionas tú que es ese futuro de salvaguarda y como para que las familias quedemos también como, bueno, hoy nos contaron esto, pero ¿qué viene hacia adelante con salvaguarda para Urech? Yo creo que es como todos los programas que tenemos en el colegio, creo que cuando uno empieza algo nuevo, como queda aparte, ¿no? Hay todo lo que hacemos a diario y hay algo diferente aparte, como el bachillerato internacional, High Scope, el programa de valores de Breche Way, ahora salvaguarda, es como una entidad aparte. Yo lo que veo, digamos, para el futuro es que salvaguarda sea tan integrado en lo que nosotros hacemos aquí en el colegio de que no hay que hablarlo como algo aparte. Es parte de lo que nosotros ofrecemos como colegio y que todo el mundo tiene muy claro qué significa. Que todos los niños, que todos los funcionarios, que todos los padres de la familia tengan muy claro que pueden reportar cómo hacer los reportes y cuál va a ser la respuesta del colegio en términos de los apoyos que se van a dar a lo largo del proceso. Ok. Entonces, digamos que aquí para ustedes hay una pregunta que de pronto el que entró ahora se está conectando a este momento de la noche o le llamó la atención la invitación a esta escuela de padres, está escuchando lo que Patrick nos está contando, pero de pronto es un tema nuevo que puede pasar que muchas familias digan, bueno, yo sí he escuchado o no he escuchado. ¿Dónde pueden conseguir información puntual de salvaguarda? ¿Cómo pueden obtener ellos esa información, esa guía en el colegio? Y también a manera de conclusión, porque vamos a ser muy puntuales para poder darle otro espacio a salvaguarda, porque creo que hay mucho por contar. ¿Cuál es ese consejo? Entonces aquí son dos preguntas para nuestros papás. Entonces, ¿dónde pueden conseguir ellos información en el colegio acerca de salvaguarda? ¿Y qué consejos le darías tú a estos padres que buscan un entorno seguro y brindar ese apoyo a sus hijos? Bueno, el primero me parece que vamos a seguir con el tema de capacitación con los padres de familia. Eso es una escuela de padres muy breve, muy por encima, pero pienso que el siguiente paso con ello es una capacitación muy dirigida a poder identificar los riesgos. Y eso se puede dar a través de los líderes de salvaguarda, que son nuestro equipo de desarrollo humano o los psicólogos. Con ellos, los padres de familia que tengan alguna pregunta de inquietud, se pueden acercar siempre a pedir citas, digamos, con los psicólogos, también con los directores de escuela, que también son capacitados en este programa, e incluso conmigo, cuando quieran, podemos conversar sobre eso. Pueden identificar quiénes son estas personas. Dentro del colegio hay varios afiches que se aparecen en bachillerato, escuela media,
en la primaria, en la cafetería, aquí afuera de rectoría, y ahí están las fotos y nombres de las personas a cargo del programa de salvaguarda. La idea es que sea un programa muy visible y que la comunidad en general pueden dirigirse a esas personas para más información. A partir de eso, tenemos las políticas, las 7 que tenemos andando en este momento, fueron compartidos por el Bureche News, lo vamos a volver a compartir en el siguiente también, y estarán disponibles en el nuevo sitio web que también sale a finales de febrero y son públicos para el conocimiento de todos. En términos de mis consejos para los padres de familia, digamos, si ya son estudiantes de Colegio Bureche, que supongo que la mayoría de las personas que están viendo esta charla sí son de la comunidad, pues tenemos un entorno seguro. Nosotros acabamos de terminar una auditoría de salvaguarda. Vino una persona contratada por Cognita, pero es independiente. Nos hizo una auditoría extensiva y la primera hallazgo que me presentó el señor era: los niños de tu colegio están en las buenas manos, los están cuidando. Y eso para mí es fundamental. Eso confirma mucho todo el trabajo que hemos hecho con los profesores para crear este turno. Para los padres de familia que de pronto lo están viendo de otros colegios, yo creo que es muy importante empezar a indagar en sus colegios sobre cuáles son las políticas de protección infantil que existen en este momento. Y si no existen, yo creo que es un trabajo que se puede realizar con cualquier colegio. Incluso nosotros estamos dispuestos a ayudar a cualquier colegio de la ciudad de Santa Marta para empezar una práctica como nosotros lo estamos haciendo, que es salvaguarda, porque es muy importante y creo que alrededor del mundo hay muchos niños vulnerables y es fundamental que las instituciones educativas tengan algo implementado para asegurar el bienestar de los alumnos. Bueno, Patrick, yo creo que mucha información hemos recibido en este espacio, pero creo que nos dejan muchas reflexiones importantes de los avances que tiene el colegio de garantizar que Bureche es un lugar seguro para su desarrollo no solamente físico, sino emocional, es decir, todo su bienestar integral. Pero como tú lo has dicho, vienen más capacitaciones, vienen más talleres, vienen más procesos en los cuales invitamos a que nuestras familias pues, puedan participar activamente y como lo decías, si necesitan información pueden acudir a ti, a las personas líderes de los procesos en cada escuela y poder participar también activamente de este proceso. Yo creo que con esta información hoy queda un poco más claro el concepto y cómo ha venido trabajando el colegio bajo tu liderazgo en temas de salvaguarda. De todas formas, estarán abiertas las preguntas que ustedes quieran desarrollar o dejarnos en este en vivo, en esta sesión, a través de esta Escuela de Padres y posteriormente pues estaremos dando respuesta. Si no, pues como lo decía Mr. Patrick, pueden acercarse, conversar con él, cualquier duda o inquietud que tengan sobre el proceso de salvaguarda, cómo lo vamos viviendo, evidenciando y mejorando poco a poco en el colegio. Y pues los pasos que vienen a futuro les estaremos comunicando, les estaremos dando más información, invitándolos para que ustedes puedan ser parte activa de este proceso. Andrés, al final de una clase se queda una cosa que es asignar la tarea, ¿no? Entonces invito a todos los padres de familia a leer las políticas que hemos enviado. Bastante lectura, pero digamos, al leer realmente lo que estamos implementando, ustedes van a tener mucho más claridad sobre estas políticas, de lo que estoy hablando, de los pasos a seguir. Y me parece una buena manera de ser participantes en todo ese proceso de salvaguarda. Importante, las tareas. Hacer la tarea. Y que en esa próxima sesión, pues todos entendamos y comprendamos muy bien estos lineamientos y políticas, cómo funcionan. Bueno, Patrick, muchísimas gracias por esta Escuela de Padres, a ustedes por acompañarnos en esta noche. Esperamos que haya sido de su agrado y que este término finalmente quede mucho más claro para todos nosotros y cómo lo vivimos en el colegio. No sin antes agradecerles nuevamente y en otra oportunidad nos veremos en nuestra Escuela de Padres o nos sigan a través de nuestro nuevo Bureche Podcast, que es Charlas con Bureche o Bureche Talks. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Feliz noche. Feliz noche.